Continuamos con más de Al Punto Vespertino por Ahora TV y Canal 3. Y tal y como habíamos prometido al cierre del segmento anterior, iniciamos desde este momento un interesantísimo diálogo con Ruth Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras. Con ella vamos a conversar sobre diferentes tópicos del mundo laboral en el cual se ve envuelta la mujer dominicana. Gracias, Ruth, por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bendiciones a toda esa audiencia que siempre le siguen a esta hora. Nos complace muchísimo poder conversar un poquito, a pesar de que es verdad que el país está en fiesta deportiva, atlética, pero realmente las necesidades, especialmente de los y las trabajadoras, nunca cesan. Entonces, ahí tenemos una lucha desde el 2022, reivindicando lo que es el alza salarial, la indexación salarial del personal administrativo de la salud. ¿Y quiénes son? Eso es el tema principal en estos momentos, porque hemos visto muchas manifestaciones de empleados que van al Ministerio de Trabajo, que van al Palacio Nacional, que reclaman. Pero yo quería, antes que todo, como que explicara un poco al televidente qué es FENAMUTRA. Porque a veces oímos que FENAMUTRA está protestando, que FENAMUTRA está reclamando, pero la Federación de Mujeres Trabajadoras, ¿qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que hacen en sí? Bueno, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, también tenemos hombres. Entonces sería Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras y hombres. Así está adscrita al Ministerio de Trabajo. Somos una entidad de carácter gremial de segundo grado, porque de primer grado tenemos varios sindicatos que nos componen y de tercer grado estamos bajo la cobertura gremial de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la CNTD. Entonces, FENAMUTRA viene siendo una madre, la CNTD viene siendo un abuelo, y los hijos que componen a FENAMUTRA son diversos. Entre ellos tenemos las trabajadoras del hogar, tenemos un gremio que se especializa solamente para aglutinar, reivindicar todo el tema del trabajo doméstico, que es un FETRA, pero también tenemos todo el sector de los cuidados, que está ahora muy de moda después de la pandemia. El sector de los cuidados no es más de todo el que se refiere a lo que es una tendencia de carácter no dependiente, directa o indirecta. ¿Cómo así, Ruth? Bueno, les explico. Niños, Vamos. me imagino, y envejecientes. Envejecientes, personas con discapacidad, pero también el trabajo doméstico es un trabajo de cuidado. Lo único que es no directo, porque sin uno no se puede hacer el otro. Si la casa no está higienizada, eso es para los que van a hacer trabajo a domicilio, o los trabajos de cuidado institucionalizado, como tenemos del INAIPI, porque tenemos afiliadas del INAIPI, tenemos afiliadas de los CAFI, pero también del CONAPE, del Consejo Nacional para la Persona Envejeciente, esas personas que están siendo contratadas, pero también FENAMUTRA actualmente en el territorio de Azua y en el territorio de Santo Domingo Este, pues tiene un contingente de cuidadoras que estamos asignando conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que está auspiciando un programa a través de CONAPE y Supérate. Nosotros hemos ido a una licitación y hemos ganado y estamos colocando ese personal para que en todo el territorio puedan brindar ese servicio. Conocido entonces ya ese abanico donde trabaja FENAMUTRA, usted comenzó hablando de los trabajadores administrativos del sector salud. También están los trabajadores administrativos del sector educación, que están en las mismas condiciones, con bajos salarios, con poca protección, con poca seguridad. ¿Cuál es la programación de lucha para conseguir que esos sectores sean tomados en cuenta por las autoridades? Porque vimos recientemente una protesta de los trabajadores del área de educación, reclamando mejores salarios ahí frente al Ministerio de Educación. Sí, recientemente también hace unas semanas nosotros estuvimos 5 gremios del sector administrativo de la salud, también frente al Servicio Nacional de Salud, reclamando lo que ya nos da indignación y mucha vergüenza. La verdad es que tenemos una campaña que le dicen los magos de la economía. Ahí le iba a preguntar yo, porque veo un logo aquí muy bonito. Sí. Bonito, pero la realidad es terrible. Usted se imagina, a todo el que nos está escuchando, que hagamos los numeritos, 10,000 pesos. Díganme si no son magos los que devengan
cada 30 días 10,000 pesos nominales, que cuando lo vienen a retirar, mire, hay veces que ni para la coletilla da. ¿Y quiénes ganan 10,000 pesos? ¿Cuáles son los que ganan 10,000 pesos? Precisamente lo que estábamos hablando, que hacen los trabajos, como yo le decía, del sector cuidado, pero estos son en los hospitales. Las lavanderas, las cocineras, los camilleros, los facturadores, las secretarias, todo el que no usa bata blanca. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuántos ciudadanos dominicanos viven? Personal. Estamos hablando, nosotros le entregamos un estudio a las autoridades dominicanas en donde hay varios escenarios. Alrededor, que ganen menos de 20,000 pesos, hay alrededor de 300,000 y tantos trabajadores. Pero que ganen menos de 15 y que estén en 10,000 pesos, 11 y 12. Estamos hablando de alrededor de 114,000 trabajadores. ¿Qué significa esto? Esto impacta directamente a la familia y son trabajos donde el más del 90% son mujeres. Estamos hablando que son las mujeres, las conserjes, las que están limpiando. Imagínense un hospital donde a usted no le vayan a facturar, que usted se presente ahora y que el portero no le abra la puerta, que no haya el parqueador, pero que cuando usted entre a un baño no pueda ni siquiera estar. Mire, los que usan bata blanca con toda la dignidad del mundo, que nos protegen y cuidan nuestra salud, son los últimos en ver los rostros y asistir a esos pacientes. Todo el personal que nosotros representamos es quien recibe, asiste y hace prácticamente todo. Imagínense un quirófano que no le hayan retirado puesto y que no haya un camillero que suba al paciente. Entonces, cuando nos falta un camillero en un hospital, colapsa. Miren, muchas veces hasta para la cirugía no se pueden presentar los pacientes, pero un facturador es totalmente caótico. Entonces, nosotros somos los menos, porque el gobierno, cuando estuvimos en algunas mesas del diálogo, nos decían que ustedes son demasiado, porque nos confunden con todo el personal, servidores públicos. Y sí, somos servidores públicos, pero también hay que reiterar que nosotros estamos bajo la misma cobertura de todas las alzas salariales que se le han hecho a los médicos, a los enfermeros, a los bioanalistas, a los tecnólogos, que todavía no es suficiente para lo que le han aumentado. Pero imagínense nosotros. Ruth, pero de verdad que son magos de la economía. Cuando totalmente. La canasta familiar, ahora mismo la básica, la canasta familiar básica, ronda los 30,000 pesos. Por ahí más o menos ronda. Y hay personas que ganan todavía aquí en este país, en el sector público, por debajo de los 30,000 pesos. Cuando una doméstica que va a cualquiera de nuestros hogares, usted tiene que pagarle 15,000 pesos, mínimo para que vaya 2 días a la semana. Así está concebido el salario mínimo del trabajo doméstico, que menos de 13,000 pesos no puede ganar. Sin embargo, nosotros sabemos que muchas están hasta en esclavitud moderna, por decirte algo, por comida, en algunos campos y así. Pero muchas otras en hogares que son más dignos, que son más prósperos, ganan más. Entonces, ¿cómo es que las autoridades han sido tan ajenas? Y usted mencionaba el sector educativo, señor Tomás. ¿Qué pasa? Que esto es donde se mide fuerza. ¿Cuáles son los gremios más que exhiben más fuerza por el nivel de incidencia que tienen para interrumpir los servicios que dan? Los médicos, las enfermeras, los maestros. Sin embargo, nosotros estamos bajo ese escenario para brindarle un servicio a esos profesionales de las diferentes áreas y no han dejado atrás porque tenemos menos fuerza. Pero esto es un tema de conciencia. Pero no entendemos, Ruth, cómo es que los médicos y los profesores, con dos gremios poderosos, que han luchado tanto, que han conseguido tanto, no incluyen a ustedes, el personal administrativo, imprescindible para eso. Por la falta de solidaridad, porque estábamos viviendo en un mundo con muchas inequidades. Por eso nosotros quisiéramos no solamente llamar a las autoridades, sino también a esos profesionales para que hagamos conciencia. ¿Qué sería un día? ¿Qué sería un día sin los servicios que presta el personal administrativo de la salud? ¿Usted pudiera hacer el suyo? Vamos a seguir con este tema, esta conversación interesante, porque ahora el director nos está pidiendo que hagamos una breve pausa para seguir con Al Punto Vespertino en breve. Bien, de regreso con ustedes en Al Punto Vespertino, y antes de la pausa estábamos conversando sobre por qué razón los empleados administrativos
tanto el sector educativo como el sector salud, no eran favorecidos con los aumentos salariales que han alcanzado los profesores y los médicos. Y Ruth nos estaba dando una explicación. No es que haya ninguna diferencia entre ellos, pero es como que no lo toman en cuenta. Y el mismo gobierno como que no valora el trabajo de estos sectores. Mira, cuando estuvimos conversando, que hemos estado en la mesa del Gabinete de Salud, el presidente Luis Abinader Corona sí nos ha visto y nos ha dicho, sí, ustedes son parte del sector salud. Partiendo de esa primicia, seguimos conversando. Sin embargo, en el estudio que nosotros hemos introducido a las autoridades, nosotros hablamos muy claro. Primero le damos las estadísticas de cuántos son, dónde están, quiénes son, cosas que ellos las saben. Pero segundo, también inclusive tenemos una capacidad de proponer algunos reajustes presupuestarios. Por ejemplo, con el 0.5 de algunas entidades públicas que tienen que ver con estos servicios, pudieran reasignarse y dignificar a esos trabajadores y llevarlo a un mínimo de 20,000 pesos para el sector, que es lo que estamos pidiendo. ¿Que es suficiente? No, porque nosotros empezamos, fue en el 2022, a pedir los 20,000 pesos. Y si la canasta ronda entre 30 y 50,000, el quintil más bajo. El primer quintil. Entonces, pero a todo esto, estamos hablando de un país que tenemos que decirlo con toda la responsabilidad del mundo, que usted tiene que tener 2 baterías en su casa y un inversor. Mínimamente, que usted tiene que o hacerse de un tinaco o hacerse de una cisterna en el mejor de los casos. O sea, que no es que cuando tú te llevas tu salario, tú tienes servicios garantizados. Entonces estamos hablando de que cuando tú vas a una botica popular, está generalmente desabastecida. Entonces, ¿a dónde me tengo que ir? A comprar en la farmacia lo que me han facturado. Entonces, muchos de estos trabajadores, la verdad es que prácticamente están en la indigencia. Entonces ya nosotros como gremios hemos hecho lo que nos toca hacer en los temas reivindicativos en las calles, con ustedes, con la prensa, que le agradecemos muchísimo, que siempre nos abren las puertas. Pero también hemos hecho algo que ningún otro gremio lo ha hecho, y es proponerle al Gabinete de Salud cuáles son las alternativas posibles, que ya ellos deberían de tenerlas. Porque yo le voy a decir una cosa, ¿qué impacta más? Cuando le suben a uno de los galenos, a uno de esas enfermeras, hasta un 30% que impacta su salario, estamos hablando de salarios de 50,000 y pico en adelante, a una persona que todavía nosotros subiéndole el 100%, que son los 20,000 pesos, no llega a impactar más de 2,000 millones, por ejemplo, al año que se pudieran contabilizar. ¿Y cuántas vidas usted está realmente enalteciendo? Eso es en el área de la salud. Pero en el área de educación, porque vamos a decir, el área de la salud no tiene el presupuesto que realmente siempre ha reclamado, el 5%, pero el área de la educación, que consiguió con la solidaridad de todos los sectores, que se aplicara una ley del año 1997 que establece el 4% del PIB, Producto Interno Bruto, para la educación preuniversitaria, y que anualmente educación se dé el lujo de devolver 4 o 5 mil millones de pesos que no usa, de dinero, de presupuesto, que no usa el presupuesto. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué el sector educación realmente no? Y que ahora precisamente el gobierno acaba de someter al Congreso un presupuesto complementario, y ahí le están quitando 2,000 millones de educación. Porque no lo están usando. Porque no lo están usando. Entonces, ¿qué acciones ustedes van a emprender para conseguir, en primer lugar, la solidaridad de ese gremio poderoso que se llama la ADP, y que lo dirigen actualmente una persona que es muy afín con todos los sectores de la educación, el profesor Hidalgo? Sí, ayer precisamente estábamos en estos días en el lanzamiento del nuevo plan para educación. Estaban todas las autoridades. Y es indignante, como tú bien dices, que mejor devuelven presupuesto, porque no hay como una capacidad de agotarlo cuando hay tantas necesidades. Y sabemos que tenemos muchísimas escuelas que son elefantes blancos. Nosotros como federación, inclusive, además de nosotros entender que tenemos que ser mariposa, porque nuestro gremio se caracteriza por una mariposa monarca, que debemos de tener las mismas alas para volar, tanto el sector de servicios del magisterio
de educación, pero también nosotros como personal administrativo de la salud deberíamos de hacer causa común, y aprovecho, ¿verdad?, para esa invitación que en otros momentos lo hemos analizado y que de alguna manera se ha planteado. Pero fíjense algo, según muchísimas encuestas, no a nivel dominicano, sino a nivel de América Latina y la ONU, las mujeres y los hogares son más empobrecidos en épocas de vacaciones. En esta época que estamos viviendo, que la escolaridad está cerrada. Verano, vacaciones de verano. Sí, pero para algunos son vacaciones, pero para los hogares pobres, especialmente para las mujeres solteras, esto es un trauma. Usted ve todas las mujeres andando con los muchachitos al hombro. No quieren vacaciones. No, entonces las que no se lo pueden llevar porque no se lo permiten o lo que sea, o dejan el trabajo, tú estás empobreciéndote, o lo dejan en la casa, todavía se empobrece más. ¿Por qué? Porque esos muchachitos se beben y se comen todo lo que aparece en la casa. Cuando tenemos, don Tomás, Ramón, una tanda extendida que se supone que le está dando ese tema de resolverle ese problema del cuidado, pero también de la educación y de la distracción a esos muchachos, ¿por qué no hacemos los campamentos de verano? Si ya tenemos el TRAE, que son los transportes, si tenemos las instalaciones, ¿por qué no contratamos más personal para educación física, para los temas de cultura, de idioma? ¿Por qué no llevamos a esos muchachos y lo abrimos? Entonces, tenemos una miopía en términos presupuestarios, que no ven la necesidad del pueblo y que realmente no estamos reflejando cómo acompañar esas necesidades. Entonces, tienen que devolver, porque si no están pensando como lo que está pasando el dominicano y la dominicana, tienen que devolver. Claro. Realmente es dramática la situación, pero usted hablaba ahorita de que han hecho casi todo: protestas, manifestaciones, encuentros con el presidente de la República, encuentros con las autoridades, pero no han conseguido lo que han estado buscando. ¿Qué hacer en lo adelante? ¿Qué planes tiene FENAMUTRA y las otras organizaciones ligadas a ese importante segmento de la población laboral? Bueno, nosotros conversamos con parte del gabinete del señor Landrón, del Servicio Nacional de Salud, y realmente nos pidieron un compás de espera, que ya no sabemos cómo vamos a seguir esperando. Sin embargo, nosotros tenemos afiliados que nos dicen: Ruth, si no tenemos que inmolar, vamos a inmolarnos, vamos a crucificarnos frente al servicio. O sea, ya son cosas, pues dicen, porque ya yo ni sé, cuando va a llegar el 25, ya esa gente no sabe cómo van a llegar a su casa. Los fiados del colmado, ya ellos no saben cómo lo van a resistir. Y encima de eso, mandándole notificaciones para aumentarle el salario. Entonces, usted no puede presionar tanto a seres humanos que mire, ahí hay gente que ya lo que deberían de estar en su casa, que después del COVID nunca más han vuelto a ser igual, que ya lo que estamos es demandando las pensiones dignas, que el presidente la conseguimos con que ninguno se fuera con menos de 20,000 pesos. Entonces también estamos contradiciendo la ley, porque si ningún pasivo puede devengar más que un activo, si todos los pensionados están yendo con 20,000 pesos mínimamente, tú no puedes tener una gente ganando 9 y 8 mil pesos. Pone los 20,000 pesos al activo. Entonces ustedes están tirando la toalla, ya no tienen más. Tirando la toalla, pues yo le dije ahora mismo que nos vamos a inmolar, que si tenemos que hacer campamento frente al Servicio Nacional de Salud, así lo haremos. Bueno, una situación un poco difícil, porque justamente el órgano llamado a preservar la salud de la gente, la tranquilidad emocional, mental, ¿verdad? Y que también la buena nutrición, porque el que trabaja en la salud tiene muchos riesgos. Así es. Pero muchos riesgos de contaminarse de cualquier riesgos enfermedad. Químicos, riesgos mentales, salud mental. Usted ve los pacientes desbordados. ¿Quién usted cree que hace esa contención? El que está recibiendo ese personal. Usted habla del personal que está laborando, pero he escuchado también que hay déficit de personal, es decir, tanto en el área de educación como en el área de salud se habla de eso. ¿Cuál es la realidad en estos momentos? ¿Qué cantidad de enfermeras, laboratoristas, de ese personal administrativo faltaría en esos lugares? Hay secretarias que trabajan para 10 médicos, ustedes lo han visto, que están en una esquinita y el pasillo entero es de consultorio y hay una sola. Eso en el sector privado, que he visto mucho. Y también en el sector público, también en el sector público, inclusive cubriendo 2 horarios,
¿Usted sabe por qué? Porque cuando pensionan a algunos, que suelen pensionar, o alguno está de licencia por salud, porque ya tenemos gente ahí casi de 70 años ahí todavía. ¿Usted sabe qué pasa? No vuelven a reemplazar, o si contratan uno, lo mandan para los nuevos hospitales, pero no vuelven a reemplazar ese personal. Es terrible. Además de bajo salario, entonces hay déficit de personal. Totalmente, hay sobrecarga laboral. Sobrecarga laboral, qué peligroso eso. En esa área, en el área de la salud, porque la persona tiene que estar relajada para trabajar con enfermos, con pacientes, con niños en proceso de educación. Hay que tener cierta calma. Nadie da lo que no tiene. Exacto. Ruth, estamos llegando a la parte final de la conversación, pero quisiéramos dejar el espacio para que en un minuto nos resuma los planes, los proyectos que tienen adelante esa organización y qué esperan de las autoridades. Bueno, nosotros la verdad es que tenemos muchas expectativas antes de que cierre este año, antes de que inicie el 2027. Tenemos las expectativas de que las reivindicaciones del sector salud se cumplan, que ya no queremos más promesas, queremos acción, pero sobre todo también queremos llamar a la población, hacer la conciencia de que se pueda unificar en esta causa, ya que nosotros lo que estamos es reivindicando un tema de derecho humano. El derecho a cuidar, autocuidar y a ser cuidado es un derecho humano, pero también el derecho a preservar tu salud y ver en qué condiciones tú la estás preservando, quién la está garantizando, también tenemos que prestarle atención. Gracias. Por ello damos las gracias por este espacio. Gracias, Ruth Díaz, por esas informaciones bastante importantes. Esperemos que los dos principales ministerios del país, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, así como también el Ministerio de Que no haya que inmolarse. Exacto, presten atención a estos reclamos y que no haya necesidad de que nadie simule. Continuamos con más. Los magos de la economía, ya no pueden seguir siendo magos.